al final de esta transmisión les voy a dejar el artículo por si alguien gusta leerlo. Y pues por más, yo creo que de 20 años, este artículo menciona que 10 años se ha hecho toda esta evaluación sobre este tipo de ejercicios y por qué no ayudan al desarrollo del habla. Entonces es un artículo pues relativamente nuevo, aunque ya los estudios son desde 2002, o sea, ya más de 20 años, que se tiene evidencia científica de que este tipo de ejercicios no ayudan. Y se los voy a ir explicando con algo como muy sencillo, que es como encestar. Imagínense a alguien que quiere perfeccionar su tiro para encestar, ¿no? Alguien quiere mejorar ese tiro, encestar de 2, encestar, tener puntos de 3. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar nuestro tiro y encestar? ¿Qué haría un basquetbolista o alguien que está entrenando para mejorar ese tiro y entonces tener tiros más acertados? ¿Qué harían? Un basquetbolista no se levantaría todas las mañanas y levantaría, por ejemplo, el brazo y simularía que lanza la pelota. Tampoco haría fuerza con la pelota para poder encestar. Eso mismo sucede con este tipo de ejercicios motores. Para producir un sonido, para producir palabras, para mejorar la producción de cierto sonido en particular, no está relacionado con un movimiento separado, con un movimiento tan específico como hacer ese tipo de movimientos. Por otro lado, no necesitamos tanta fuerza para hablar. De hecho, los estudios dicen que necesitamos aproximadamente de 11 a 30% de la cantidad máxima de fuerza para producir ciertos sonidos. O sea, para articular una R no necesitamos tanta fuerza en la lengua. Para decir una F tampoco necesitamos tanta fuerza. O sea, la fuerza que necesita nuestra boca, nuestra lengua, para poder producir y para poder hablar es mínima, de 11 a 30%. Y por otro lado, no hay ningún fonema, no hay ningún sonido del habla en español en donde inflemos las mejillas, por ejemplo. No hay ningún movimiento del habla en donde levantemos la lengua y la saquemos para tocar la nariz. De hecho, todos los sonidos se articulan dentro de la boca. No hay ningún sonido que necesitamos soplar para producir. Ustedes díganme, ¿hay algún sonido en el que necesitamos soplar para decirlo? A ver, siéntanlo ustedes. Igual leyendo aquí sus comentarios. Dice Rosy Rojas, no, para ninguna. Mireya tampoco dice no. Exacto, no hay ningún sonido del habla en donde necesitemos hacer ese tipo de movimientos. Muy bien, entonces vayamos pensando qué necesitamos para hablar. Ustedes, después de que hicimos esta comparación a lo mejor con el movimiento de el encestar la pelota, como eso que tiene un basquetbolista, y el ejemplo a lo mejor no va tan relacionado porque no es acerca del habla, pero el segmentar se ha visto, y de hecho este estudio hace esa revisión, de que cuando separamos en elementos el lenguaje, en elementos más pequeños, lo que nos da como resultado es un aprendizaje menos significativo. O sea, si nosotros, por ejemplo, de ese lenguaje queremos llegar
a una parte muy mínima, que es que el niño aprenda a decir el sonido de la S, y al nosotros fragmentarlo y hacerlo pequeñito y entonces enfocarnos específicamente a hacer movimientos de lengua, hacer movimientos de sonrisa, estamos dividiendo en una parte mínima de lo que se necesita para hacer ese sonido. Y entonces se ha visto que ese tipo de enseñanza es mucho menos efectiva, se tienen menos resultados y no se interioriza ese aprendizaje. Por otra parte, aunque la lengua, los dientes, la boca son partes de nuestro cuerpo que utilizamos tanto para comer como para hablar, son diferentes las zonas del cerebro que se activan cuando hacemos ese tipo de movimientos. O sea, la zona en el cerebro que se activa cuando masticamos, estamos haciendo esos movimientos, es diferente que cuando estamos haciendo una M y estamos diciendo mamá. Son zonas diferentes. Entonces, con lo que les quiero decir y lo que les quiero platicar en esta transmisión es que el habla o los sonidos del habla van a mejorar, o sea, solo la práctica de estos gestos del habla van a mejorar hablando. ¿Les suena lógico eso? O sea, si queremos que nuestro niño hable y mejore la producción del sonido de la S, del sonido de la R, del sonido de la L, ¿qué tenemos que hacer? Hablar, exacto, hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hacer que nuestros niños hablen. ¿Y cómo podemos generar estas situaciones en donde todo el tiempo nuestro niño tenga la oportunidad de estar practicando, de estar encestando? Ay, ahora sí la tiene. De estar encestando y practicando para que ese sonido pueda irse perfeccionando.